En primer lugar, agradecerles que me hayan invitado nuevamente a su reunión internacional de neurología para no neurólogos y agradecerle también al doctor González que me haya invitado nuevamente. La charla de este año un poco se enlaza con la que hicimos hace 2 años, ¿no? En la que hablamos del coma y el estado vegetativo. Ahora hablaremos básicamente del pronóstico y de qué podemos aportar desde la neurofisiología y con una clínica exhaustiva. Bien, en esta diapositiva lo que pueden ver, ¿no?, es lo que ya dijimos, que cuando nos llega un paciente a una unidad de críticos, habitualmente ha tenido un daño cerebral agudo, el paciente se nos presenta en coma, significa que está con los ojos cerrados y no responde mucho a estímulos, y este paciente puede ser que en los días siguientes recupere rápidamente, puede ser que vaya mal y evolucione a muerte encefálica, puede ser que se quede en un estado que llamamos de vigilia inconsciente o vegetativo, que es ese paciente que es capaz de abrir los ojos pero que no contacta con el medio. Esto puede quedarse así unos meses, unas semanas y evolucionar hacia un estado de conciencia mínima y luego recuperar, o quedarse así, o se puede quedar en este estado de vigilia inconsciente o vegetativo para siempre, ¿no? En los traumáticos consideramos que este para siempre es más de 3 meses y hay en los no traumáticos más de 3 meses se considera que es difícil que esto pueda mejorar o revertir, y en los traumáticos más de 1 año. Bien, ¿qué herramientas tenemos para trabajar con este tipo de pacientes o para dar datos, ¿no? La primera herramienta es la historia clínica y la exploración física, eso es siempre básico. Luego, muchos pacientes también podrán estar en coma, a lo mejor por alteraciones iónicas o metabólicas. Nunca valorar un paciente en coma sin mirar su analítica, cómo está la urea, cómo está la creatinina, cómo están los iones, cómo está la glicemia. Tenemos los comas hiperosmolares, tenemos alteraciones hepáticas graves que nos alteran la conciencia, que nos producen encefalopatías severas, o sea que la analítica será fundamental para valorar nuestro paciente. Nos ayudaremos de la neuroimagen, las lesiones estructurales nos darán muchísimos datos, y luego también tendremos el apoyo de todos los estudios que nos digan cómo está la función cerebral más allá de lo que vemos en la exploración física, ¿no? Y estos estudios complementarán a todo lo anterior, y esto va a ser el electroencefalograma, los potenciales evocados y a veces el electromiograma. Para entender bien qué datos podemos aportar en el pronóstico del paciente crítico, debemos entender la fisiopatología del coma. Nuestras exploraciones van a tener un significado muy distinto en las distintas etiologías del coma, y el pronóstico del paciente va a depender en gran medida de cuál es la etiología y la fisiopatología que lo ha llevado al coma, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, que en pacientes anóxicos, que era un cerebro en principio normal que deja de recibir sangre oxigenada, como sucede en un paro cardiorrespiratorio o en un ataque agudo de asma, pues el cerebro deja de recibir energía, se deja de mantener el potencial de membrana, ese cerebro deja de funcionar. Es un ataque muy agudo y en las siguientes horas veremos cómo se recupera el cerebro. Un traumatismo craneoencefálico es una cosa muy distinta, ¿no? Es un paciente que en principio era normal y que recibe un golpe, un traumatismo. Este traumatismo puede provocar contusiones, en unos pacientes en un sitio, en otros en otro. Son estas lesiones neurológicas inmediatas, ¿no? Hay lesiones de sustancia blanca, lesiones mesencefálicas, y estas lesiones inmediatas, que cada paciente tendrá en una localización distinta, pues evolucionan. A veces crecen las contusiones, a veces hay un edema secundario, a veces hay crisis comiciales. Todo esto va haciendo que sea un paciente muy evolutivo, que vaya cambiando en las siguientes horas o días. A veces incluso puede haber un aumento de la presión intracraneal tan severo que llegue a producir la muerte del paciente, ¿no? Por el contrario, un coma de origen tóxico metabólico sería un cerebro supuestamente normal, ¿no? Al que, por ejemplo, en un intento de autólisis por benzodiazepinas, ¿no?, el paciente toma unos fármacos y en el momento agudo está en coma, pero si nosotros le podemos dar un buen soporte, este cerebro se puede recuperar. Lo mismo puede suceder en un coma
por ejemplo, por hiperglicemia, ¿no? O en otras etiologías muy tóxico-metabólicas. En las lesiones focales, como son los ictus, ¿no? El pronóstico va a depender de la localización de la lesión. Ahí la neuroimagen y la exploración clínica van a ser muy importantes. Y en el shock y el fallo multiorgánico lo que sucede es que muchas veces hay una hipoperfusión cerebral y en esos casos el paciente va a tener muchas posibilidades de recuperación. Bien, ¿qué herramientas tenemos para valorar el pronóstico del coma? Pues aparte de las herramientas clínicas, analítica y neuroimagen, que serán fundamentales, también disponemos de herramientas funcionales, de estudiar la función del sistema nervioso en directo, en ese momento, qué está pasando. Y eso es el electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma nosotros colocamos unos electrodos en el cuero cabelludo del enfermo, ¿vale? Es una prueba no invasiva que se hace en la cabecera del paciente, en las unidades de críticos donde haga falta, ¿no? Y lo que vemos es en esta coordenada es tiempo, concretamente esto es 1 segundo más o menos, y esto es actividad eléctrica en microvoltios. Esto es un cerebro sano del que recogemos actividad desde la izquierda del cerebro, desde la derecha, esto es el nombre de los electrodos, y los sujetos sanos tienen este electroencefalograma cuando están despiertos con los ojos cerrados. Cuando los abren, el electroencefalograma cambia y cuando los vuelven a cerrar, en este punto vuelve a aparecer este electroencefalograma de reposo y vigilia con ojos cerrados. De manera que el electroencefalograma nos informa en directo de lo que está pasando al cerebro. Es muy sensible a todo, a los fármacos que tome el paciente, a su nivel de alerta, si lo estamos estimulando. Eso es básico porque nos dará mucha información. El primer dato pronóstico que encontramos en el electroencefalograma de los pacientes es la continuidad del registro. Esto es la nomenclatura 2021 de cómo nosotros debemos informar y hablar de los electros en los pacientes críticos, ¿no? Y bueno, lo primero que debemos valorar es el ritmo de base y si todo el rato hay actividad o en algún momento para, ¿no? Y otra cosa que no debemos olvidar es que cuando valoramos un electroencefalograma tenemos que saber ese paciente qué fármacos está tomando, qué fármacos ha tomado, todas las cosas que puedan influir en el electroencefalograma debemos tenerlas muy controladas. Esto es un electro continuo con una cantidad de ondas normal y correcta. Esto es un electro continuo, todo el rato vemos actividad, pero lo que vemos son ondas más lentas. Hay un enlentecimiento, este cerebro está funcionando peor. Y aquí peor todavía, ¿no? Porque hay un rato que no hay actividad y luego hay una salva de actividad y otra vez supresión. Esto es lo que llamamos salva-supresión. Y peor todavía, ¿no? Si todo el rato hay supresión del electro. Estos son datos que tenemos que ligar con la etiología del paciente, ¿no? Si está así, ¿por qué le hemos puesto anestésicos? Esto es totalmente reversible. Si está así a las 24-48 horas de una anoxia, pues es un pronóstico malento. Otra cosa importante para valorar el pronóstico de los pacientes críticos es la reactividad. Si nosotros tenemos un electro y cuando llamamos al paciente o cuando le hacemos dolor, aunque el paciente externamente no presente movimientos o no responda, si nosotros vemos que ese electro cambia, eso es un dato positivo, es un electro reactivo. Si no cambia, es un dato negativo, pero que tomaremos con cautela en el contexto del paciente y veremos lo que pasa, ¿no? Hay distintas opciones de reactividad. Aquí tenemos una paciente con un electro enlentecido. En el momento en que le llamamos por el nombre, ven ustedes que cambia, que se pone el electro un poquito más rápido. Eso es un dato positivo. Esta paciente es reactiva a cuando le llamamos el nombre, el estímulo nominal. Llamarles el nombre a los pacientes es un estímulo muy poderoso porque es auditivo y emocional al mismo tiempo. Su nombre para ellos significa algo, ¿no? Y este otro pues también es un electro que venía enlentecido y cuando le llamamos el nombre ven ustedes que cambia, que se pone con más amplitud, más cantidad de ondas y más lentas. Es un electro también reactivo. Para decir si es reactivo o no, no importa si vaya de más a menos, de menos a más, la cuestión es que haya un cambio muy claro ligado a nuestro estímulo. Esto lo podemos repetir las veces que haga falta durante el electroencefalograma para estar seguros de que el paciente es o no es reactivo. Si nosotros a un paciente en coma le encontramos cualquiera de estos patrones, es un dato
positivo. Bien, vamos a cambiar a otro tipo de estudios neurofisiológicos que nos pueden aportar datos en el paciente en coma o en el paciente crítico, ¿no? Esos son los potenciales evocados. ¿Cómo se hace un potencial evocado? Pues tenemos electrodos en la superficie craneal y aplicamos un estímulo al paciente y vemos si la actividad eléctrica hace algún cambio con respecto a ese estímulo, si ese estímulo ha provocado algún cambio en la actividad eléctrica y cuánto tiempo después del estímulo se ha producido el cambio. Nosotros podemos evocar cambios en la actividad cerebral mediante estímulos visuales, ya sea una pantalla de televisión o unas gafas, es lo que más solemos hacer en paciente crítico. Podemos poner unos auriculares, hacemos un sonido y vemos cómo cambia la actividad cerebral. Podemos hacer un estímulo somatosensorial o estímulos de otro tipo que iremos viendo, ¿no? También podemos hacer un estímulo somatosensorial, aplicamos un estímulo eléctrico en el nervio mediano del paciente y registramos el recorrido que hace este estímulo llegando hasta plexo braquial, pasando por la médula y subiendo por cordón posterior, llegando hasta los núcleos de Golgi y Burdack, donde hace sinapsis, cruza hacia el otro lado, sube por el menisco lateral, va a tálamo y de tálamo a córtex. Nosotros podemos registrar como si hiciéramos checkpoints en varios puntos de este recorrido, ¿no? Podemos registrar el paso por plexo braquial, la entrada en la médula, esta onda que llamamos N13, luego podemos registrar algunas ondas relacionadas con la llegada a tronco del encéfalo, la P13, P14, y una onda muy interesante que es la llegada a córtex parietales, esta onda de aquí que llamamos N20, ¿no? Entonces, nosotros estimulando el nervio mediano podemos hacer un poquito este recorrido. Esto nos será muy útil en lesiones medulares, en lesiones de tronco y también cuando queramos valorar cómo está la corteza cerebral, ¿no? Entonces, ya verán que en algunas etiologías se ha relacionado mucho con el pronóstico, como por ejemplo en los anóxicos. El cómo está la corteza cerebral, que era lo más vulnerable a la isquemia, se ha relacionado mucho con el pronóstico del anóxico. Y luego el ver que el potencial nos llega desde nervio periférico hasta tálamo, hasta córtex, nos da mucha información de que todo el camino está funcionando y esto nos es también muy útil en lesiones medulares. Estos potenciales evocados somatosensoriales, que antes hemos visto que los podemos hacer desde el nervio mediano, pues bien, también los podemos hacer desde el nervio tibial, de manera que podemos recorrer, por ejemplo, la médula en su totalidad, ¿no? Desde abajo arriba, y eso nos dará también mucha información. Aquí tenemos puntos checkpoint, dijéramos, a nivel de hueco popliteo, a nivel lumbar, a nivel cervical y luego la llegada a córtex parietal. Bien, aparte de estimular y registrar cómo esto cambia la actividad cerebral, también podemos estimular el cerebro y ver cómo se produce una contracción motora. Podemos estimular el córtex motor y con un estímulo magnético y ver cómo se contraen las manos y los pies, de manera que desde que estimulamos en la cabeza hasta que se contrae la mano pasan 20 milisegundos y podemos registrar esta contracción. Lo podemos hacer con un estímulo magnético, lo podemos hacer con un estímulo eléctrico y más o menos lo que vamos a obtener será lo mismo, ¿no? Desde estimulamos en córtex motor y unos 20 milisegundos después hay una contracción en musculatura de manos, por ejemplo, y unos 40 después en la musculatura de piernas, de manera que así podemos valorar cosas de cómo funciona el córtex motor, pero sobre todo cómo funciona la vía piramidal, ¿no? Entonces, esto será muy útil en lesiones medulares y lo utilizan mucho naturalmente durante la monitorización quirúrgica intraoperatoria. También podemos estimular con un sonido y ver cómo esa volea provocada por el sonido produce cambios en la actividad cerebral. Concretamente podemos ver cambios a nivel de tronco del encéfalo, son unos potenciales muy útiles para valorar el tronco del encéfalo. La onda 1 se genera en el nervio auditivo, la 3 más o menos a la entrada del nervio en la protuberancia y el complejo 4-5 en el mesencéfalo bajo antes del colículo inferior. Por tanto, tenemos datos sobre este tronco nada más, ¿no? También estos patrones de potencial evocado auditivo de tronco nunca hay que valorarlos solos, siempre hay que contextualizarlos con el paciente porque podemos encontrar el mismo patrón de potencial en distintas patologías y esto es importante.
Si nosotros ponemos dos sonidos distintos, por ejemplo, uno más largo, pip, 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 y uno cortito, pip, y luego otra vez el largo, pip, 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 ¿vale? Pues si nosotros analizamos por un lado el estímulo que el de delante siempre es igual que él, todos estos que aquí están en negro sin tachar, obtendríamos una curva, ¿no?, de cómo se ha comportado el cerebro. Y si recogemos por otro lado los estímulos que son distintos al anterior y además son distintos a los demás, obtenemos esta otra curva. ¿Ven que es discretamente distinta? Esto es porque el cerebro se ha dado cuenta, y esto se hace a nivel preatencional, o sea, no le pedimos al sujeto que participe, que hay dos tipos de sonidos distintos. Si esto lo queremos magnificar, restamos matemáticamente las curvas y obtenemos esto que se llama mismatch negativity o potencial de disparidad. Pues bien, este potencial, que es mucho más que la llegada a córtex auditivo, sino que ya es el moverse por áreas asociativas y el valorar que son diferentes, o sea, aquí ya hay algo de memoria preatencional, ¿vale? Pues esto se ha visto que está alterado en pacientes que están peor en el coma, o sea, los pacientes que lo tienen preservado tienen un pronóstico de despertar del coma muy bueno, ¿no? Y metaanálisis, y lo tenemos aquí, ¿no?, pues la especificidad sale del 91%, pero el problema que tenemos con estos estudios es que la sensibilidad es muy baja, de manera que la mismatch negativity ausente solo nos dice que no despertarán de los que la tengan ausente el 38%. Por tanto, cuando tenemos una mismatch ausente, el paciente perfectamente puede despertar, no lo sabemos. Y cuando decimos que está presente y decimos que despertará, a lo mejor despierta, pero no muy bien. Con lo cual es una prueba que hay que hacer con mucha cautela. Habitualmente en clínica no se suele hacer mucho y con la reactividad de EEG nos manejamos bastante. Las nuevas guías del 2021 lo que nos recomiendan para poder establecer el pronóstico del paciente anóxico es valorar la exploración clínica, centrándonos en el reflejo pupilar y los reflejos corneales, la respuesta N20 de los potenciales evocados somatosensoriales, el electroencefalograma, la enolasa neuronal específica, si hay estatus mioclónico posanóxico y luego si hay cambios en la neuroimagen que nos sugieran que hay una anoxia muy severa. Si tenemos dos datos de muy mal pronóstico, podemos decir que el paciente no despertará. Podemos establecer este mal pronóstico en estos momentos temporales. Si no tenemos dos datos de mal pronóstico, debemos seguir explorando y valorando al paciente a ver qué pasa. Naturalmente, algunas veces no, los pacientes también tienen buen pronóstico, con lo cual hay que siempre mantener el tratamiento e intentar tirar el paciente adelante mientras no hayamos podido establecer datos de mal pronóstico. Vamos a empezar. El cómo se recupera en las siguientes horas nos dará datos respecto al pronóstico, de manera que si a las 12 horas después de un paro tenemos un electro que es continuo, o sea que hay actividad todo el rato, aunque sea enlentecida, y si además es reactivo, ese es un dato de buen pronóstico. Si en 12 horas ya se ha recuperado mucha actividad cerebral. Por contra, si a las 24 el electro sigue siendo suprimido o salva supresión, o sea, no se ha recuperado a las 24 horas la continuidad en la actividad cerebral, eso es un dato de mal pronóstico. Y si a las 72 horas tenemos un electro que sigue siendo suprimido o tenemos descargas generalizadas sobre un trazado de base suprimido o tenemos salva supresión o tenemos paroxismos entre medias de un trazado muy suprimido, alrededor de las 72 horas con la menor sedación posible sigue siendo un dato de mal pronóstico. O sea, el EEG nos puede aportar estos datos. La enolasa neuronal específica es una hormona que las neuronas liberan en sangre cuando mueren, de manera que hace una curva y sube. En las 48-72 horas es el punto álgido. En nuestro hospital ahora tenemos un punto de corte de que mayor a 79 microgramos litro, es un dato de mal pronóstico a las 72 horas postparo. También se puede hacer la curva y es
Pues bien, respecto a la onda N20, que es esta onda que obtenemos en el córtex parietal después de estimular el nervio mediano, en pacientes que han sufrido un paro cardiorrespiratorio, la ausencia de esta onda cortical es muy específica para el mal pronóstico, de manera que echan las condiciones adecuadas y en el momento adecuado, que son alrededor de las 48-72 horas, su ausencia tiene una especificidad de prácticamente el 100% para mal pronóstico, mientras que su presencia no nos dice nada. Hay pacientes que la tienen presente que despiertan y otros que no despiertan, pero su ausencia es un marcador pronóstico muy bien. Aparte de la presencia o ausencia, que eso es una dicotomía, ¿realmente hay algún dato más? Cuando la N20 está presente, ¿podemos aportar alguna pequeña sutileza? Bueno, pues sí, ¿no? Si la N20 está presente pero es muy pequeña, el primer estudio vio que menos de 0,62 microvoltios, los pacientes igualmente no despertaban. Esta es la escala CPC. Uno es que despiertan muy bien, sin secuelas neurológicas, y 5 es muerte, y aquí tenemos un poco toda la gradación. Pues los que tenían, esto es la amplitud de la N20, los que tenían N20 de baja amplitud, todos quedaban en muerte o en estado vegetativo, vigilia inconsciente. Por tanto, N20 pequeña en este estudio significaba lo mismo que N20 ausente. Otros autores lo han corroborado en grupos grandes de pacientes, 400, y veían que en distintos momentos del tiempo, ¿no?, qué punto de corte teníamos para llamar algo N20 pequeña, a las 12 horas 0,38, a las 24 0,73 y a las 72 por debajo de 1,01 nadie despertaba, no tenían buen pronóstico, todos iban un poco fiarnos de este dato también. Y otro dato importante que tenemos es la diferenciación sustancia blanca-sustancia gris. Eso significa que cuando hay un paro cardiorrespiratorio, en el TAC lo que podemos ver es que la sustancia blanca y la sustancia gris son más iguales, no están tan bien diferenciadas. Esto se puede medir en distintos puntos del cerebro y hacer un ratio. Y lo que se ha visto en distintos estudios, esto vuelve a ser la escala CPC, esto es quedar estupendo y esto es muerte, ¿no? Pues que si la diferenciación sustancia blanca-sustancia gris es pobre, es menos de 1,2, haciendo este ratio, los pacientes no van bien en este estudio con 240 pacientes. Otros autores lo han corroborado y también han encontrado lo mismo. Estos han encontrado un punto de corte en 1,1 a distintos momentos después del paro cardiorrespiratorio. Pues bien, ¿qué hacemos en nuestro hospital? Pues lo que nos recomienda la literatura, nunca fiarnos de un solo pronosticador y coger solo los que tienen suficiente literatura detrás, ¿no? Un paciente, tenemos datos de buen pronóstico y un paciente que a las 12 horas tiene un eje continuo o reactivo o una mismatch presente, estos son datos de buen pronóstico, y un paciente que tenga dos de los siguientes, ¿no?, como nos decían las guías internacionales, son datos de mal pronóstico, y datos de mal pronóstico aceptados en la literatura es la N20 ausente bilateral. La N20 pequeña todavía no está en las guías, pero es algo que tenemos como mal pronóstico, pero no lo podemos usar solo, ¿no?, o como uno de los dos marcadores principales. La ausencia de reflejos corneales o pupilares a las 72 horas, estos ejes de mal pronóstico, salvasupresión con salvas idénticas o salvasupresiones reactivas o supresiones totales, esta enolasa por encima de 79, un estatus mioclónico posanóxico que no ha respondido al tratamiento porque primero hay que tratarlos, y en los estatus hay muchísima literatura, en los estatus posanóxicos, y pueden ir bien, o sea que es solo un dato más, no es un factor de mal pronóstico definitivo. Y esta lesión anóxica severa en el TAC, que la podemos, o en la resonancia y en el TAC la podemos medir con estos índices de sustancia blanca, sustancia gris. Y vamos a ver algunos ejemplos. Este es un paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio y vemos que en el eje de las 20 horas tiene supresión, salva, supresión, y es reactivo, ¿de acuerdo? Tenemos una enolasa, es un patrón eje de mal pronóstico, una enolasa ya a las 24 horas de 300, pero hemos dicho que la pronóstica es la de 48-72, pero aquí ya estamos altísimos, un TAC donde sustancia blanca, sustancia gris están
poco diferenciados, le hacemos los potenciales evocados somatosensoriales. Aquí tenemos la respuesta de ERP, está correcta, la respuesta medular está correcta, y cuando llegamos aquí, que debería haber la respuesta cortical, pues no está. O sea, es una N20 ausente, que es otro dato de mal pronóstico, y las enolasas, que ahora ya han pasado horas, las seguimos haciendo y vemos que han subido la curva a 1300, 1600, que es una barbaridad, y el paciente fue exitoso a los 4 días. Este es otro paciente también que sufre un paro cardiorrespiratorio, tienen dudas, han hecho unos movimientos anormales, no saben si son mioclonias o no nuestros compañeros. A las 10 horas tenemos un electro suprimido a reactivo, en todo caso no hay actividad epileptiforme ni epileptogénica, y como es un electro muy precoz, hemos dicho que a las 10 horas todavía tenemos que esperar. Si es continuo es de buen pronóstico, pero si no lo es totalmente indeterminado, hay que ver, ¿vale? Pues vemos que a las 32 horas el electro es continuo y además reactivo, cuando le llamamos por el nombre se aplana, la N20 es presente, la enolasa a las 72 horas de 14, por tanto es un paciente que tiene datos de buen pronóstico y fue alta a los 21 días sin ser a los 5 días. Bueno, vamos a pasar a algo totalmente distinto a la encefalopatía posanóxica. Vamos a pasar a la encefalopatía en general, y simplemente unos apuntes diciendo que los pacientes que tengan, que datos en un paciente encefalopático de cualquier origen, ya sea hepático, ya sea por fármacos, por cualquier etiología, datos de buen pronóstico en general desde el punto de vista neurofisiológico serán un electro continuo, que tenga reactividad a estímulos y que tenga patrones de sueño, porque eso es lo más parecido a una persona normal y no a estar en coma, ¿no? Y datos de mal pronóstico serán un patrón isoeléctrico, una salvasupresión o crisis epilépticas. Y cuando nosotros decimos que un paciente está encefalopático, hay dos cosas a tener en cuenta. Una es que habitualmente la encefalopatía en nuestros pacientes es multifactorial. ¿Eso qué significa? Que normalmente es un paciente mayor, que encontramos alguna alteración metabólica, tiene el sodio bajo o alto o tiene hiperglucemia, ¿vale? El paciente puede tener una neumonía, una infección de orina, y además en el TAC craneal tiene alguna lesión estructural, ¿no? O viene por un ictus. O sea, son pacientes que a veces les pasan todas esas cosas y el paciente está más allá de la enfermedad que nos lo ha traído al hospital a veces, o viene incluso por esto mismo, está confuso, ¿no? Estos pacientes que están encefalopáticos tienen una mortalidad muy alta, de un 20%. Lo digo porque cuando a veces vemos un electro y alguien nos pregunta, ¿este paciente está en estatus o está encefalopático? Y decimos, no, solo está encefalopático, está lento. Entonces lo primero que hay que hacer es buscar todas estas causas y arreglarlas todas. Tenemos que arreglar el estado metabólico del paciente, arreglar si tiene una infección subyacente, que vaya lo mejor posible su patología estructural de base, y así intentaremos sacar el paciente adelante. Si no lo hacemos todo, el paciente no va a salir. La mortalidad es del 20%, pero no imprescindible. Y vamos a lo último prácticamente, ¿no? Que es ver si podemos aportar datos en pacientes lesionados medulares que estén en situación crítica. La neurofisiología tiene mucha riqueza de estudio, de pruebas para la médula espinal. Nos vamos a centrar simplemente en dos: el estudio de cordones posteriores mediante potenciales evocados somatosensoriales y el estudio de vía piramidal mediante los potenciales evocados motores. Este es un paciente que iba en moto por una autopista de Barcelona y salió disparado de la moto, cayó al suelo y pensó, menos mal que no me ha pasado gran cosa, pero entonces la furgoneta que iba detrás no paró y le pasó una rueda por el tórax, ¿no? El paciente se quedó en el suelo en una situación crítica para su vida. Llegó el sistema de emergencias, lo recogieron y lo tuvieron que intubar rápidamente porque estaba el paciente a punto de morir porque no ventilaba bien, con muchísimo dolor, y no se pudieron parar a explorarlo. Cuando el paciente llegó a nuestro hospital, ahí ya pudimos ver, ¿no?, con un PANTAC todo lo que tenía, y tenía
Pues múltiples fracturas, las que más nos interesan son la fractura luxación de D2, D3, fractura por compresión de D5 y fractura por estallido de D7, D8 y D9. Y ahí no sabemos, ¿no? Porque al paciente no lo habían podido explorar cuando lo recogen los compañeros de emergencias, si ha habido o no lesión medular. Lo han cogido en bloque, lo han traído a nuestro hospital y en nuestro hospital, como los pacientes nunca son de una especialidad, son multifactoriales. Este paciente ya ven que tenía pues un hemotórax derecho y un neumotórax izquierdo y era imposible hacerle ventanas de sedación para poder valorar su movilidad. Entonces nos piden si nosotros podemos aportar algo. El paciente está sedado, pues a ver, ¿qué podemos aportar? Según lo que hay en la literatura, ¿no? Si a un paciente con traumatismo medular en las fases iniciales le hacemos potenciales evocados motores, es decir, estimulamos el córtex motor y registramos en los músculos, si no obtenemos respuesta, ¿no? Que es este caso de aquí, pues hay algunos pacientes que podrán ir bien, esto es la escala de Asia, esto es ir bien y esto es quedarte pléjico, ¿no? Pues la mayoría irán mal, pero algunos pueden ir bien, ¿de acuerdo? Si desde el primer momento tenemos un buen potencial, todos van bien, a no ser que pase algo especial, ¿eh? Pero en principio, si no hay una complicación nueva, si desde el principio, aunque el paciente esté en coma, nosotros le evocamos un potencial motor, este es un dato de buen pronóstico funcional motor, ¿vale? Y lo mismo nos pasa con los potenciales evocados somatosensoriales que valoran cordón posterior. Los pacientes que tienen un potencial somatosensorial, este es inicial y este es al cabo de un tiempo, los que lo tienen ausente, que son estos de aquí, pues tienen una pobre recuperación funcional, aunque alguno puede recuperar. Los que lo tienen presente desde el momento inicial, la mayoría de ellos tendrá, según la escala Asia, ¿no? Una buena recuperación funcional y pocos la tendrán mala, ¿no? Entonces, en nuestro paciente, lo miramos en el momento agudo, tiene potenciales desde las manos en somatosensoriales, o sea, cordón posterior bien, vía piramidal bien a manos. Esto un poco ya nos lo esperábamos, porque las fracturas son de D2 hacia abajo, ¿no? De las vértebras. En piernas es donde vamos a marcar la diferencia, ¿no? Lo que digamos. Y tiene potencial evocado somatosensorial desde piernas presente, desde las dos extremidades, y tiene potencial motor evocado a las dos extremidades. Por tanto, si se estabiliza todas estas fracturas y el paciente no tiene más daño, en este momento funcionalmente podemos decir que le funciona el cordón posterior y le funciona la vía piramidal, ¿no? Añadimos un dato que en este momento, por ser un paciente sedado y relajado, no podíamos obtener por exploración clínica, y eso es importante, ¿no? Y ya por último vamos a ver el paciente con traumatismo cráneoencefálico. El paciente con traumatismo cráneoencefálico ya hemos dicho que evoluciona, ¿no? Y como evoluciona, a veces no es lo mismo lo que encontramos el primer día que lo que encontraríamos al cabo de una semana, y además tiene lesiones focales, ¿no? En este tipo de paciente, esto es la N20, ¿no? La N20 ausente en encefalopatía hipóxico-isquémica, la N20 ausente nos dice que nadie va a despertar, y lo tenemos bastante claro, ¿no? Lo hemos comentado ya. En paciente con traumatismo cráneoencefálico ven que la N20 ausente no toca el cero, o sea, hay un 5% que lo tenemos por aquí de pacientes con traumatismo cráneoencefálico que pueden despertar, con lo cual la N20 ausente en un traumático es 95% de posibilidades de no despertar, pero alguna hay de que despierte. Y decíamos que la N20 presente en un anóxico era mitad-mitad. Unos despiertan y otros no. La N20 presente y normal en un traumático es un dato de muy buen pronóstico. Despiertan más del 80 y pico por ciento, casi el 90, ¿no? Entonces, vemos que según la etiología del coma, lo que quieren decir nuestras exploraciones es muy distinto, y este es un estudio en que un poquito se ahonda en esto, ¿no? La N20 ausente, que es esto en negro, o patológica, que son estas rayas, pues son pacientes que van mal. Esto es la escala, el pronóstico, ¿vale? Esto es ir mal, muerto, ¿eh? Y los que lo tienen normal, que son estos de aquí, el patrón que ellos llaman 6, pues todos
despiertan. Unos despiertan bien y otros con un poquito de discapacidad y otros con más discapacidad. Pero contra mejor estén las genes 20, mejor puede despertar el paciente traumático, ¿vale? Muy bien, este es un paciente, ¿no? Porque los pacientes no tienen solo lo que nos hemos estudiado, tienen todo, ¿no? Pues este es un traumatismo craneoencefálico más un traumatismo medular, ¿no? Es un paciente que lo encuentran en la calle después de que alguien lo haya apalizado y tiene pues una hemorragia subaracnoidea traumática, tiene hematoma subdural bilateral, tiene fractura del peñasco del temporal derecho, de la apófisis pterigoidea izquierda y fracturas vertebrales, sobre todo esta anterolistesis T9, ¿no? Que está aquí molestando a la médula y además había presentado crisis. Pues vamos a comérnoslo a trocitos, ¿no? Primero intentaremos entender respecto a su traumatismo craneoencefálico y luego respecto a la lesión medular. Respecto al traumatismo craneoencefálico con fractura de peñasco, cuando hay una fractura de peñasco a veces se lesiona el nervio auditivo y el nervio facial. En este caso tenemos ausencia de potenciales auditivos desde un lado, desde el lado de la fractura del peñasco, con lo cual este nervio auditivo está lesionado, pero el otro nos responde bueno, con alguna dificultad, pero no mal del todo. El tronco está un poquito enlentecido y los potenciales evocados somatosensoriales eran normales. Eso es un dato de pronóstico positivo respecto al traumatismo craneoencefálico. Ahora nos vamos a la médula y lo que vemos es que, ¿no? El problema lo teníamos en D9 desde brazos, los somatosensoriales ya hemos visto antes que estaban presentes y los potenciales motores, estimulando el córtex motor y registrando en brazos también está presente. Y cuando nos vamos a las piernas, ¿no? Que es donde estamos, vamos a decir algo que no pueden obtener por exploración, porque también tenemos a este paciente sedado, pues bien, el motor a piernas estaba ausente y el somato desde piernas hasta córtex estaba ausente. O sea, aquí, por lo que vemos en este momento, la médula no funciona bien. Y bueno, este paciente, ¿cómo acabó? Pues acabó a que fue alta hospitalaria consciente respecto a su TCE disártrico, mantenía una conversación coherente, obedecía órdenes con extremidades superiores, pero estaba parapléjico, ¿no? La lesión que nosotros pudimos ver en el momento agudo, pues no se pudo resolver. O sea, lo que nosotros vemos es como si exploráramos al paciente, el estudio funcional que hacemos de la médula. Algunos pueden recuperar si la etiología de base es tratable y si no lo es, pues no. Y eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención y ahora quedo a disposición de sus preguntas.